Hola a todos. A ver, hoy vamos a desmontar esa idea tan extendida del imperio perdido de los mayas, porque su historia no es la de un final misterioso, sino la de una civilización con un ingenio increíble, una capacidad de adaptación brutal y sobre todo una herencia que sigue muy viva. Para que nos hagamos una idea del nivel del que hablamos, hay una descripción que lo clava. Se les ha llamado los griegos de América. Y pensemos un momento lo que eso significa. No es una simple comparación, ¿eh? Es reconocer que su cultura, su intelecto, estaban al nivel de las grandes civilizaciones clásicas que todos estudiamos. ¿Y por qué se ganaron ese apodo? Pues fijaos, no fue por una sola cosa. Es que lo tenían todo. Un arte refinado, con un estilo que reconoces al instante. Desarrollaron un sistema de escritura súper complejo, ideográfico. Sus calendarios eran de una precisión matemática asombrosa. Y por supuesto, su arquitectura, con innovaciones como la bóveda maya, que literalmente cambió el paisaje. Eran, sin ninguna duda, una superpotencia cultural en toda regla. Vale, pero la pregunta del millón es, ¿de dónde sale todo esto? ¿Cómo se forja una civilización tan brillante? Pues sus raíces no crecieron en un valle fértil y cómodo, no. Crecieron en el mismísimo corazón de la selva tropical, un entorno tan espectacular como increíblemente difícil. Su historia es un viaje larguísimo, que para entenderlo mejor lo podemos dividir como en tres grandes actos. El primero, el preclásico, que arranca, ojo, casi 5.000 años atrás. Una época de aprender, de absorber influencias. Después llega el clásico, que es su edad de oro, el apogeo total. Y finalmente el posclásico, que es una era de reinvención. Y aquí, atención, hay que desmontar un mito muy común. No existió un único y gran imperio maya. Lo que había era algo mucho más interesante, la verdad. Una red complejísima de ciudades-estado. Cada una era independiente, a veces eran aliadas, a veces rivales, pero todas estaban conectadas por una cultura, por una religión y un comercio súper activos. Y al frente de cada una de estas ciudades-estado teníamos a una figura clave, el Halach Unik. Pero cuidado, no era un rey al estilo europeo. Su poder era tanto político como espiritual, o sea, era visto como un puente entre el mundo de los humanos y el de los dioses. Y no gobernaba solo, se apoyaba en un consejo de nobles y sacerdotes, que le asesoraba en las decisiones importantes. Claro, todo esto está muy bien, las ciudades, los reyes, pero ¿cómo se alimentaba toda esa gente en mitad de la selva? La clave, como siempre, está en la economía. Y la suya era un sistema brillante, sí, pero que escondía una debilidad fundamental. La base de todo era una técnica agrícola que conocemos como el sistema de Roza. Es bastante sencillo de entender. Básicamente talaban una parte de la selva, la quemaban, y las cenizas fertilizaban el suelo para poder cultivar. Un método muy eficaz, sí, pero, y aquí está el gran pero, tenía una condición indispensable para funcionar a largo plazo. Y esa condición era el espacio. El talón de Aquiles de este sistema tan ingenioso era que agotaba el suelo muy rápido. Una parcela solo servía unos pocos años y luego necesitaba décadas para recuperarse. Así que, a medida que la población crecía, su necesidad de encontrar nuevas tierras vírgenes se volvió literalmente insaciable. Pero la tierra no era el único recurso limitado y vital que tenían que gestionar. Había otro, quizás incluso más importante, sobre todo en una región con largas y duras temporadas de sequía. Hablamos, por supuesto, del agua. La solución que encontraron fue sencillamente genial. Construyeron sus ciudades cerca de cenotes, esos pozos naturales espectaculares que son como ventanas a ríos subterráneos. Estas formaciones geológicas, sobre todo en la península de Yucatán, no eran solo una fuente de agua, eran literalmente fuentes de vida. Y claro, pasó lo que tenía que pasar. La población maya creció y creció hasta llegar a su punto más alto. Y el mismo sistema que había permitido su auge, el sistema de Roza, empezó a llegar a su límite. El motor de su civilización estaba a punto de gripar. La secuencia de hechos es casi de manual, ¿verdad? La población se dispara, se necesita más comida, lo que ejerce una presión agrícola brutal sobre la tierra hasta que el suelo simplemente dice basta, se agota. Y la respuesta maya ante esta crisis existencial no fue un colapso caótico, fue una solución radical, pero muy pragmática. Moverse. Empezar de nuevo en otro sitio. Y esto es clave, porque esa gran migración marcó el fin de su época dorada, el periodo clásico. Pero no fue, ni de lejos, el fin del pueblo maya. Fue en realidad el comienzo de un capítulo completamente nuevo en su historia. Así es como el corazón del mundo maya se desplazó geográficamente, desde las selvas de Guatemala hacia la península de Yucatán. Y al mudarse, no solo se llevaron con ellos todo su bagaje y sus tradiciones milenarias, sino que se encontraron y mezclaron con otras culturas, abriéndose a nuevas influencias. Y esta nueva era, el posclásico, trajo un cambio de mentalidad brutal.
Se pasó de una sociedad teocrática, donde los sacerdotes tenían la última palabra, a una sociedad mucho más militarista. El poder pasó de los templos a los cuarteles, probablemente por la influencia de otros pueblos guerreros de la zona, como los toltecas. Y llegamos al punto más importante de todos. Los mayas no son un pueblo del pasado, no desaparecieron. Su legado está vivo y muy presente. Hoy en día, más de 1 millón de sus descendientes directos viven en las mismas regiones que habitaron sus antepasados. Su presencia no está solo en las piedras de Chichén Itzá o Tikal, está en sus tradiciones, en su cultura, que sigue vibrante. Y sobre todo, se escucha. Se escucha en la increíble diversidad de lenguas mayas que todavía se hablan, como el maya quiché, el celtal, el tzotzil. Al final, su verdadera herencia no es de piedra, es humana. Así que para terminar, nos queda una reflexión en el aire. La historia de los mayas nos obliga a replantearnos nuestras ideas sobre qué es el éxito o el colapso de una civilización. Porque nos demuestran que adaptarse, moverse, transformarse, no es necesariamente un fracaso. A veces es la mayor prueba de resiliencia y de supervivencia.